Hemos estado hablando de un tema interesante y se llama avivamiento. La depravación, hermanos, de la sociedad y la pérdida de valores cristianos sucede de una manera acelerada en nuestros días. Por ahí hablábamos con unos hermanos, bueno, ¿qué le espera a nuestras nuevas generaciones? ¿Qué le espera en cuanto a moral, en cuanto a principios y valores? ¿Qué les espera a ellos? La situación será muy difícil para nuestras generaciones vivir la vida cristiana como Dios dice que la vivamos, muy complicada. Ahora, cualquiera puede decir en cualquier tiempo de la época fue difícil, sí, claro, pero cada día se hace más difícil vivir la palabra como debiera vivirse. Y ante el asunto, mis hermanos, es que no solamente la pérdida de valores está allá afuera, sino que la pérdida de valores ha logrado permear la iglesia no a todos, pero sí en algunas personas y en algunas familias. Esa pérdida de valores ha logrado permear la iglesia. Sin embargo, hay muchos que asisten a la iglesia sin tener en cuenta lo que debe ser una vida cristiana como tal. Y por eso, ante este panorama, cada vez más vemos la necesidad de un avivamiento. Avivamiento, usted dirá, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Sí, ya más ahorita vamos a explicar la palabra avivamiento. Y debe ser un clamor continuo de la iglesia que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Amén. Como el profeta Habacuc, que él decía: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Y está bien que clamemos, pero también no solamente debemos clamar por un avivamiento, sino debemos generar un avivamiento. ¿Sí o no? ¿Cómo? Más adelante vamos a ver el cómo. ¿Qué es avivamiento? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y es un tema sobre el profeta Josías, que habla de la ruina al avivamiento. Un país que estaba en ruina, como era el país de Judá, lo saca a un avivamiento y genera un avivamiento. Entonces, escuchen bien algunas definiciones. Un avivamiento podría definirse como una obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los creyentes. ¿Una qué? Una obra sobrenatural, diga sobre mí. Una obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los creyentes, ya sea individual o colectivamente, que provoca un cambio de por vida. Escuche bien, ¿qué es lo que genera? Un cambio de por vida. Genera un cambio de por vida caracterizado por una fuerte convicción de pecados que conduce al arrepentimiento y a la renovación de un compromiso con Dios. ¿A qué nos guía el avivamiento? A un arrepentimiento. ¿Y a qué? Y a un compromiso con el Señor. ¿Compromiso en qué? En trabajarle a Él. Hay otra definición que podría también darnos una luz de lo que avivamiento es. Un despertar espiritual que lleva a las personas a reconocer a Dios y a volver a su primer amor. Un despertar espiritual que lleva a las personas a reconocer a Dios y a volver a su primer amor. Hay una otra definición de avivamiento, son muchas. Avivamiento es una obra soberana del Espíritu Santo en la cual Él manifiesta en forma muy tangible la gloria y la santidad de Dios, con el fin de que el hombre sea profundamente quebrantado delante de Él y la sociedad sea radicalmente transformada. Aquí hay dos cosas interesantes que obra el Espíritu Santo: quebrantamiento en una persona, quebrantamiento espiritual, y transformación en la sociedad. Es interesante esas dos cosas que puede producir un avivamiento. Entonces, los avivamientos llegan por distintos medios y en diferentes circunstancias. Algunas veces han surgido desde un individuo, otras veces desde una familia, otras veces desde un movimiento que generó alguien por ahí. Por allá en el año 1900 hubo un avivamiento en
en un instituto bíblico donde 45 estudiantes decidieron ponerse a buscar a Dios de una forma singular y especial, profunda, y generaron un avivamiento en el Instituto Betel. Luego, por allá en el año 1906, se dio un avivamiento muy fuerte en Estados Unidos que se llamó el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California, y de allí se esparció por todo el país este avivamiento. Muy bien, entonces, cuando el profeta Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, debe también ser nuestro clamor, que en este tiempo Dios avive su obra en medio nuestro, para que su obra se vea al exterior de la iglesia, para que la gente vea que hay una iglesia con poder, que hay una iglesia. Yo no sé, hermanos, si usted ha experimentado el poder de Dios en su vida, pero si tiene el Espíritu Santo, usted tiene poder. Tiene poder. Amén. ¿Sí o no? Mire, que están como tan dudosos que no saben si decir amén o no. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos poder para echar fuera enfermedades, para echar fuera demonios. Y no necesita recurrir al líder o al pastor, sino que cada persona puede tener esa autoridad y ese poder para obrar lo que el Señor nos lleva a orar. Entonces, esto es lo que queremos. Entonces, ¿qué significa avivamiento? ¿Qué es avivar? Avivar significa poner vida a algo que está por morir. ¿Sí? Como cuando una persona está ya con una cantidad de aparatos conectado a una máquina, y viene alguien, el médico, y le dice: bueno, yo tengo aquí una inyección que va a resucitar a este señor a la vida, y llega y lo inyecta, y en un momento empieza a recobrar vida. Empiezan todos los aparatos a decir: este hombre está como para sacarlo ya. Eso es avivar. ¿Sí? Avivar es cuando un leño se está apagando y entonces alguien va y le sopla. ¿Cuántos son del campo que soplaron hogueras o hacen por ahí de vez en cuando? ¿Cierto? Que sopla y entonces el viento prende el fuego. Mire que esto tiene que ver mucho con la obra del Espíritu Santo, porque Espíritu Santo es ruaj, y ruaj en el Antiguo Testamento es soplo, es viento. ¿Sí? Una vez estábamos prendiendo una hoguera y uno ahí sopla y con la tapa de la olla y hágale. Y de pronto estábamos en esa parrilla cuando sopla un viento impresionante allá en la finca en Coinonía, y empezó a soplar ese viento y soplaba y ¡pum! La llama se prendió impresionantemente. Eso quiere hacer el Espíritu Santo contigo, causar una llama impresionante en tu vida en estos días. Aleluya. Muy bien. Entonces, avivar significa poner vida a algo que está por morir, o también se asemeja a reavivar una llama que se está extinguiendo. Una llama puede comenzar con un leño encendido. De hecho, una llama puede comenzar con un fosforito. ¿Qué es un fósforo? Una miseria, una cosita así chiquita, pero puede comenzar con ello. Este fuego entonces se va traspasando a otros leños. Y si la iglesia, si cada uno de ustedes es un leño que se prende delante de Dios, puede pasar la llama a otros. Por ejemplo, un padre de familia que tiene varios hijos en su casa puede producir un avivamiento en su vida y hacer que sus hijos también tengan avivamiento. Y de hecho los hijos y nosotros podemos contagiar y traspasar ese fuego. Y espero que cada uno de los asistentes de esta iglesia de Vida en Acción, cada miembro sea un leño que arde delante de Dios y pueda traspasar la llama del poder del Espíritu Santo donde se encuentre. Entonces vamos a mirar cómo lograr. Yo oro al Señor por un avivamiento en esta iglesia. Oro al Señor que ese avivamiento se dé. Donde haya temor por pecar, donde duela cuando una persona, a veces hay personas que están en continuo pecado y no les duele en su corazón pecar. No, que duela y que lleve al arrepentimiento, y ojalá que no peque, ojalá que no se peque. Pero como somos humanos y carnales, pues no podemos decir: bueno, ya soy perfecto. No, de ninguna manera.
En las Escrituras y a lo largo de la historia podemos ver grandes avivamientos que nos recuerdan que Dios sigue estando en control. Aunque cada uno ocurrió, mis hermanos, en momentos particulares y en los contextos, algunos siempre guardan similitudes, hay ciertas características bíblicas que nos ayudan a definir cuándo es un avivamiento genuino y cuándo no. El pastor Juan Carlos hace 8 días estuvo tocando parte de este tema. No es un asunto emocional, aunque llevan lógicamente involucradas las emociones, pero no es producto de unas emociones, es un producto de una conexión muy íntima con el Señor y de una conexión tremenda con la palabra que a continuación vamos a ver en una historia de un avivamiento. Entonces vamos a mirar el avivamiento del rey Josías en Israel. Más o menos año 640 antes de Cristo. Surge un niño rey que se llamó Josías. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico para no leer todo el pasaje de Segundo de Reyes capítulo 22. Un niño comienza a reinar de 8 años. Y bueno, cuando había gobernado 18 años, él vio que el templo necesitaba una reparación porque había sido abandonado por su padre y su abuelo. Por más o menos 60 años que ellos montaron idolatría en Israel y el templo estaba abandonado y el templo estaba agrietado. Entonces por allá se fueron a buscar y encontraron entre la basura, por allá arrumado, el libro de la ley. También estaba abandonado. Estaba abandonado el templo, estaba abandonado el libro. Y como había abandono en el templo y en el libro, pues también hubo abandono de Dios mismo. Abandonaron a Dios. Entonces por allá encontraron el libro, lo trajeron al rey, lo leyeron al rey. El rey se humilló, se arrepintió por haber oído las palabras del libro de la ley. El libro de la ley era el Pentateuco, pero ahí habían maldiciones y cosas que el rey dijo: no, esto no nos puede suceder a Israel. Y entonces mandó leer el libro, y a partir de ahí entonces comenzó un gran avivamiento, porque él mandó que todo mundo se arrepintiera, sacó decretos de arrepentimiento y sacó toda la idolatría del templo, sacó toda la idolatría del pueblo, quemó todos esos ídolos, los arrojó a un arroyo y le hizo tomar eso al pueblo. Bueno, hizo una reforma impresionante y él mismo generó un avivamiento, sacó al pueblo de una ruina y lo puso en avivamiento. Esa es la historia así cortica. Entonces, ¿qué elementos gobiernan la creación de un avivamiento? ¿Cuáles son los elementos que nosotros tendríamos para un avivamiento, tanto personal como familiar, como ministerial, como congregacional o como nacional? Lo primero que tenemos que generó un avivamiento en Josías, lo primero es el interés por buscar a Dios. Diga conmigo: interés por buscar a Dios. Y vayamos a Segundo de Reyes capítulo 22. Segundo de Reyes capítulo 22. Los versículos 1 y 2 dice, escuchen bien: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Bueno, aquí hay algunas cositas que pensar. Un niño de 8 años, rey. ¿Qué sabe de gobierno? ¿Qué sabe de proyecto de nación? Claro, él tal vez tenía ahí sacerdotes, tenía hombres y mujeres que lo guiaban. Y hay algo muy interesante, y es que habla de su mamá, Jedida. ¿Cierto? Jedida era la mamá, y creo que ella también tenía mucho que ver en cómo guiarle. Pero este niño
parece ser que desde pequeño tuvo el conocimiento de Dios y decidió seguirlo y amarlo de todo corazón. Pero aquí hay algo particular en este niño, y es que él no tenía ejemplo en sus papás a quien seguir. ¿Por qué? Porque Manasés fue su abuelo, y Manasés fue uno de los reyes más corruptos y malvados de Judá, y gobernó 55 años a Judá y la llenó de idolatría, de corrupción. Mandó quemar hijos, sus hijos los mandó pasar por el fuego, y volvió un derramamiento de sangre por allá, porque el pueblo de Israel llevaba a sus hijos a sacrificarlos a Moloc. Impresionante corrupción y maldad. Trajo adivinos, se dio a la hechicería, se dio a todo lo que estaba prohibido en la Biblia. Y es más, dice la Biblia que se excedió en hacer lo malo mucho más de las naciones que lo circundaban. Entonces, ¿qué modelo? Su papá, Amón, el rey Amón, duró 2 años gobernando e hizo igual que su papá. Entonces aquí es donde no podemos aplicar el dicho popular que dice: de tal padre, tal hijo. Aquí hay una excepción al dicho. O de tal palo, tal astilla. No. ¿Cómo es que este muchacho, con un ejemplo tan perverso, tan malo y tan tierno en poder gobernar, puede decir que se dedicó a buscar a Dios como David su padre? Entonces, como no tenía modelos contemporáneos cómo seguir, él buscó en la historia a alguien imitable, a alguien a poder seguir, y halló a David su padre, no su papá biológico, sino su descendiente. Halló en David un modelo a seguir. Ahora, David cometió errores, claro que sí, cometió adulterio, cometió homicidio, pero fue un hombre que se arrepintió de todo corazón y caminó con Dios, porque la Biblia dice que David era un rey conforme al corazón de Dios. ¿Quién es tu modelo? Hoy en día, hermanos, también escasean los modelos. Escasean los hombres y mujeres imitables, como Pablo dijera: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero hay alguien que puede servirnos 100% de modelo, y él se llama Jesús de Nazaret. Es nuestro modelo a seguir. Aleluya, él es nuestro modelo a seguir. Entonces aquí encontró Josías ese gran modelo en David, un apasionado por la búsqueda de Dios, porque es que David era apasionado por la búsqueda de Dios. Y por eso dijo: como David, mi antepasado, buscó a Dios, yo también puedo buscar a Dios. Qué bonito y qué bueno es que este muchacho desde muy niño decidió no seguir el modelo perverso de su papá y de su abuelo, sino seguir un modelo bíblico, y ese era David su padre. Bendito sea el Señor. David su padre habla de su antepasado. Ese fue su modelo. Pero entonces, mis hermanos, ese modelo es el que dice la Biblia por allá en el Salmo 63. ¿Cómo escribe David? Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierras secas y áridas, donde aguas no hay. ¿Saben en qué contexto histórico escribe David este salmo? Estaba huyendo de su hijo. Su hijo lo estaba buscando para matarlo. Absalón se había rebelado y se había levantado el pueblo, y estaba allí como con 12,000 personas sin saber de dónde iban a comer. Y él no se pone a quejarse y a decir: ay Señor, ¿y por qué mi hijo? Y mire que me traicionó y me buscan para matarme, y ahora yo qué voy a hacer, cómo voy a alimentar. No había quejabanza, había alabanza. Y por eso escribe: Señor, de madrugada te buscaré. Hermanos queridos, las circunstancias que estaba pasando David en ese tiempo no le impidieron buscar a Dios. De hecho, el Salmo 27:4 es algo impresionante lo que dice cuando dice: mi petición principal, en otras palabras, mi petición principal es: una cosa he demandado a Jehová, o una cosa he pedido a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir de su templo. Aleluya.
Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, ¿qué tan apasionado eres tú por la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo le das a Dios diariamente? ¿Lo buscas en la madrugada o en altas horas de la noche o en las vigilias de la noche? ¿Qué tan buscadores somos de la presencia del Señor para poder traer un avivamiento? Porque si no lo hay, si somos de aquellos de los 15 minutos de peticiones o de los 5 minutos porque estamos de afán, hermanos, no vamos a lograr nada. Pero cuando hay pasión por la búsqueda de Dios, cuando hay pasión por el altar de Dios, entonces vamos a tener un principio de avivamiento. Entonces lo primero para lograr un avivamiento es interés por la búsqueda de Dios. ¿Cómo es? Interésate por ser un apasionado de la presencia de Dios. Interésate por ser un apasionado de la presencia del Señor. Segunda cosa que encontramos, interés por la casa del Señor. ¿Cuál? Y el primero es ¿qué? Interés por la búsqueda de Dios. Segundo, interés por la casa del Señor. En los versículos 3 al 5 dice la Escritura: a los 18 años del rey Josías, o sea, a los 18 años de gobierno, tenía 26 años, era un joven. Envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. El templo de Salomón, el gran templo de Salomón, estaba con grietas. Claro, mire, un abandono por casi 60 años del templo de Dios. ¿Por qué? Porque Manasés lo había abandonado 55 años. Es más, había metido ídolos en el templo de Dios. Es como si aquí trajéramos algún día, ustedes vienen y entran y encuentran por allá San Isidro Labrador, encuentran por allá San Antonio, encuentran todas estas estatuas. De un momento a otro, ¿qué harían ustedes? Lo cierto es que él por decreto lo hacía. Terrible. Metió a la diosa Acera, metió a Baal, metió a Moloc, metió a todos esos ídolos en el templo. Pero a las afueras del templo, el templo estaba abandonado. 55. ¿Ustedes qué se imaginan de una casa abandonada por 55 años? Pero luego vino Amón y no restauró la casa, y fueron 2 años, fueron 57 años de abandono. ¿Cómo estaban? Dice que estaba grietada. Y cuando la ve Josías dice: no, esto hay que repararlo. Qué bonito interesarse por restaurar la casa de Dios. Esto no. Entonces lo que hizo él fue: traigan la plata y denle a los que van a reparar las grietas, porque la casa estaba abandonada. En otras palabras, el templo donde se adora, el templo donde se adora en comunidad, debe ser un templo que sea agradable. Ahora, allá estaba la presencia de Dios en físico, porque estaba el arca. Aquí está la presencia de Dios en el corazón. Pero, hermanos, también debemos prestar atención e interés en lo que es la casa, el templo, la congregación. Mire, ayer llovió y ustedes encontraron todas estas goteras, ¿no? Hoy vieron que todo esto estaba secado. Miren, allí, todo eso son goteras. Bueno, vamos a que el Señor nos permita tener un techo, pero vale 480 millones de pesos el cambio del techo. Pero yo sé, hermanos, que ustedes tienen interés por el embellecimiento de esta casa. Algún día vamos a tener un templo precioso, pero se necesita interés en las grietas de la casa. En las grietas de la casa. Ahora, hay algunas cositas que nos invitan, no solamente por el arreglo de la casa, sino por lo que se hace en la casa. ¿Qué diría que nos interesa de la casa? Primero que todo, su asistencia. Hay gente que viene a culto cada 15 días, cada 20 días. Algunos los vemos cada mes y los otros: uy, hermano, ¿cuánto hacía que no lo veía? Seamos fieles al culto, al templo.
Hay unos muy fieles. Dios los bendiga, mis amados. Dios los bendiga. También se da en la puntualidad. Llegue a tiempo a culto. No deje que pase la media hora de la alabanza y diga, no. Hay algunos que dicen, no, yo llego a la palabra. Otros, no, yo estoy en la alabanza y luego me voy. No, el culto es todo, desde que comienza hasta que termina. Entonces llegue puntualmente. Llegue para comenzar a las 8 en punto, a las 11 en punto. En la casa también es importante el trabajo ministerial. Sí, hermanos, sí, muchos son los que sienten que los años pasan y han estado pegados a la silla de la negligencia. No están involucrados en nada, no dan fruto. Su vida es como un gajo, una rama seca que cuelga de un árbol y nada más. Bueno, así había una canción mundana: rama seca que cuelga del árbol, nunca vuelve a tener hojas verdes. Pero no sea así, hermano. De fruto en carácter y de fruto en multiplicación. Esta iglesia, este templo no nos lo dio el Señor para tener estas sillas vacías, ni estos campos vacíos. Este campo nos lo dio el Señor para llenarlo. ¿Y quién lo va a llenar? ¿Están como preocupados? ¿Se sienten regañados? Es que no dicen nada. El interés por la casa también es el trabajo ministerial. El interés por la casa es identidad. Identidad con las necesidades. Cuando hay identidad con las necesidades, gracias a Dios los que hacen sonido hacen un milagro, porque esta acústica no nos deja hacer un buen sonido. Pero gracias al Señor tenemos buenos equipos y buenos técnicos para que hagan del sonido algo entendible. Pero esta acústica es terrible para poder tener un buen sonido. Pero vamos a tener una buena acústica, ¿cierto? Interésate también por la casa de Dios. Amén. La tercera cosa que genera un avivamiento es interés por el libro de Dios. Diga conmigo, interés por el libro de Dios. Entonces, lo primero es que interés por la búsqueda de Dios. Sea un apasionado de la presencia de Dios. El segundo, interés por la casa de Dios. Tú vienes a culto, tú te haces partícipe, tú ofrendas, tú diezmas, tú das ofrendas especiales. El tercero es interés por el libro de Dios. Los versículos 10 y 11 dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, rasgó sus vestidos. Eso de rasgar los vestidos era mostrar tristeza, congoja, arrepentimiento, angustia por lo que decía. Y él se interesó en que el libro se siguiera leyendo, y lo leyeron todo. Mis hermanos, el libro también estaba abandonado, el libro de la ley, por parte de los reyes malvados que no habían dado la importancia que se merecía. Ahora se ha encontrado en el depósito de las ofrendas, por allá, abandonado. Como no se había leído, mis hermanos, se ignoraban muchas cosas. El libro, mis hermanos, la Biblia, contiene bendiciones y maldiciones, promesas y juicios, mandamientos y leyes. Y hermanos, escúchenme bien: ignorar las promesas de Dios nos deja sin logros. Ignorar los mandamientos nos deja sin una estrecha relación con Dios. Ignorar los juicios nos llevará al pecado. ¿Cómo está la comunión con el libro? Antes lo traíamos, ahora como está virtual, entonces por ahí de vez en cuando lo abrimos, o lo abrimos acá cuando estamos en culto. ¿Tiene usted comunión con lo que dice la Biblia? Y hermanos, lo que dice la Biblia en sus mandamientos es que debemos cumplirlos. Los mandamientos de la Biblia son para cumplirlos, y para cumplirlos todos. No podemos escoger unos y dejar otros a un ladito. Algunos escogen los de las bendiciones, y qué bonito las bendiciones y qué bonitas las promesas, y algunos mandamientos pequeñitos. Pero cuando se trata del mandamiento de perdonar, ay, qué difícil perdonar.
O pedir perdón, ay, qué difícil. Entonces yo como que me aíslo un poquito de este mandamiento, como que paso la página. No, la Biblia es para cumplirla todita. ¿Qué comunión tenemos con el libro? Entre más Biblia, más vida. Medítela, entiéndala, mi hermano, mi hermana. Si no la entiende, pida al Espíritu Santo que le revele la palabra. Pero la palabra debe estar ahí. La palabra es para cumplirla. Cuando yo tengo comunión con la palabra, que es la palabra de Dios, yo me abstengo de lo que dice la Biblia, que me abstenga. La mundanalidad no es parte de nuestra vida. La Biblia dice que no nos mezclemos con el mundo, porque allá el mundo, el sistema que está contra Dios, no es para un cristiano. Las fiestas ya no son para los cristianos. Alguien me decía en estos días, fuimos a una fiesta de cumpleaños de una niña de Vida en Acción, y eso allá se prendió la fiesta, se prendió con traguito, con cositas. Hermano, eso no es testimonio. Tenemos que mostrar que somos diferentes. Tenemos que mostrar que somos diferentes. Ya no somos de malas palabras, y todo esto el libro es lo que nos dice. No somos de lucha el uno contra el otro en el hogar. No somos de familias que tienen desunión continua. No, el libro nos lleva a vivir unidad. Nos lleva a vivir, hermanos queridos, bendición. ¿Se acuerdan las palabras de Josué cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Todo te saldrá bien. Aleluya. Esto es promesa. ¿Qué es lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Y cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Eso es el libro. Tienen una riqueza impresionante en sus manos, en su celular. Y si no tienen la Biblia en físico y no la estudian, compre una, que allá la venden. Pero estudie el libro, cumple el libro. Bendito sea el Señor. Amén. Muy bien. Pero hay otra cosa interesante, perdón la redundancia, para interesarnos, ¿sí? Y es interés por el futuro propio y el del pueblo. En los versículos 13 y 18 al 20 dice lo siguiente: id y preguntad a Jehová por mí. Perdón, desde el 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que está escrito. Los versículos 18 al 20 dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntasen a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Aleluya. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. Dios tiene un plan para ti, para tu futuro, pero también tiene un plan para ti, para tu familia.
Y aquí el pueblo, pregunten por el futuro mío y el del pueblo, y el del pueblo podría traducirse tu familia. Hay un plan para tus hijos. Hay un plan de Dios para tus nietos. Hay un plan de Dios para ti. Pero como el libro estaba escondido, cuando oye, es que la reacción de Josías fue increíble, siendo un joven, 26 años. Comenzó chiquito, pero aquí ya tiene 26. Y dice que el corazón se enarteció, se humilló delante del Señor. Cuando oyó el libro, rasgó sus vestidos, lloró en la presencia del Señor. Y esto hizo que fuera oída su oración. ¿Te interesas por tu futuro? ¿O simplemente el futuro está planeado conforme a tus deseos nada más? ¿En qué involucras a Dios en lo que pides? ¿Cuáles son las peticiones a principio de año? ¿Qué peticiones tienes ahora? Señor, ¿cuál es el futuro mío y el futuro del pueblo? Llegan preguntas que deben de pronto surgir. ¿Qué quieres, Señor, de mí? ¿Qué quieres tú de mi familia? Y estar atento a la voz de Dios. Puede ser a través del Espíritu que Dios te hable, o a través de una persona, a través de un profeta. ¿Qué del futuro de mis negocios, de mi profesión? ¿Qué, Señor, de mí en mi ministerio, en la iglesia? Tal vez nuestros planes en algún momento luchemos mucho y haya mucho dolor, muchas lágrimas, porque los planes no están conforme a la voluntad de Dios. Había una parejita y ellos y ella se enamoró de un hombre inconverso. Y le decíamos: mira, es que no es la voluntad de Dios que tú te cases con un inconverso. Es un matrimonio mixto que la Biblia prohíbe. Y ella dijo: no, pero es que yo lo amo y yo creo que es el hombre de mi vida. Bueno, se casaron. Y no duraron un año cuando comenzaron los grandes conflictos por la fe. Tanto que ella dejó de asistir a la iglesia, pero después de dejar de asistir a la iglesia, se separaron y fue el fracaso más grande, porque no quiso oír a Dios. Una vez también un muchacho que tenía mucho dinero, una parejita, eran jóvenes, y querían abarcar más dinero, y entonces tuvieron la visión de comprar una bodega grandota. Tenían una pequeñita, pero ahí Dios los había bendecido, y era una situación bien bonita de bendición en ese pedacito de bodega que tenían pequeño, porque ahí habían hecho plata. Entonces me preguntaron: pastor, y es que yo quiero comprar esta bodega, vale tanta plata, y era un asunto de mucho dinero. Yo les dije: mira, por ahora no lo hagan. Tu presupuesto no da para sostener la otra bodega. Pues pidieron consejería, pero hicieron todo lo contrario. Fueron y la compraron sin oír a Dios. A los 2 años estaban fracasados. El asunto es que hoy en día, después de tener tanto dinero, 2 casas, carros, último modelo, tantas cosas, hoy en día no tienen absolutamente nada. Andan arrimados a la familia, además que se separaron. Preguntémosle a Dios qué quiere y hagamos lo que Él quiere, no lo que se nos dé la gana, perdón la expresión. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Interésate por preguntarle a Dios: ¿qué quieres de mí cuando vas a dar un paso trascendental en la vida? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Lo doy? ¿No lo doy? Pero hay una última cosa, y es, hermanos, el interés por la transformación. En el capítulo 23, versículo 4, dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal,
para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Mejor dicho, este man corrompió totalmente al pueblo. Fíjense lo que había en el templo. Interesarse, mis hermanos, por la transformación. Él no solamente se arrepintió, él no solamente dijo, bueno, ya estoy. Dijo, hay que tomar acciones. Esto se necesita transformar. No vamos a seguir, ay, me arrepentí, lloré delante de Dios. No, hay que sacar del templo, hay que restaurar todo lo que se hace en el templo, y sacó toda la porquería de idolatría que había. Cuando Dios nos habla, no basta con llorar un día, no basta con decirle al Señor, hoy me arrepiento, sino hay que sacar lo malo que esté en el corazón, lo malo que haya en el hogar, lo malo que haya en los negocios, todo lo malo que haya hay que sacarlo, y hay que llevarlo y botarlo y tirarlo, porque no nos sirve, porque no nos va a dejar prosperar en la casa del Señor. Hay que hacer transformación. ¿Tu vida está transformada por el Señor? ¿O meramente estás viviendo la religión cristiana evangélica? Entonces, hermanos, repito, no basta meramente con el arrepentimiento del momento. Hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios para que haya transformación. Todo avivamiento divino debe traer transformación al individuo, transformación a la familia, transformación a un país. Colombia necesita con urgencia una iglesia avivada que traiga transformación. Colombia necesita una vida en acción transformada para que transforme. Y lo último, mis hermanos, es el interés por la adoración en comunión. Mire, aquí hay algo interesante. Capítulo 23, versículos 21 al 23. Está terminando esta historia de Josías, de cómo él sacó al pueblo de la ruina al avivamiento. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. No había sido hecha tal Pascua, escuchen bien, no había sido hecha tal Pascua, la Pascua de Josías, desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. ¿Cuáles eran los tiempos cuando gobernaban a Israel? 1446 antes de Cristo entró el pueblo de Israel allá y se empezaron a tener jueces. Gobernó un tiempo Josué, pero después empezaron a tener jueces. ¿Qué año tenemos aquí? El 640. Entonces, casi 800 años después, no se había hecho una Pascua como tal. ¡Wow! Interesante, ¿no? No se había hecho una Pascua como tal. Entonces dice: a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¿Qué pasa, mis hermanos? Después del arrepentimiento, después del quebrantamiento, después de la limpieza, viene la adoración que vale la pena para el Señor. La Biblia dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es decir, que si tú tienes santidad, la santidad es hermosa en ti, y desde esa santidad debemos adorar al Señor. Y ahí es donde cobra mucho valor la adoración al Señor. Es una adoración recibida, es una adoración, hermanos, de valor, es una adoración que es digna de un Dios que es digno de recibir tal clase de adoración. Ahí ya pudieron celebrar la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? El recuerdo de la liberación de Egipto, el recuerdo, mis hermanos, de la esclavitud, de haber salido de la esclavitud, el recuerdo, mis hermanos, de todo lo que había sido la nueva vida con Dios. Eso era la Pascua.
Y allí también había sacrificios en la Pascua y había adoración al Señor. Qué bueno que tengamos en Vida en Acción una iglesia que adora en la hermosura de la santidad, que ofrece Pascua en la hermosura de la santidad, que recuerda la liberación, que recuerda la bendición que es estar en Cristo Jesús y que puede darle honra y gloria al Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Concluyo. Aquí podemos ver el proceso, mis hermanos, de cómo lograr un cambio, una transformación, no solo en una vida, sino en toda una comunidad y en toda una nación. Sí podemos lograrlo. En la Biblia encontramos personas que conocían, llamaban a Dios, que se encontraron en un estado, mis hermanos, tal que necesitaban urgentemente una intervención divina, despertando sus corazones nuevamente a la pasión por Dios. Nosotros como iglesia debemos ser apasionados. Mire, hoy se juega un partido, no sé cómo decirle. Se juega el Super Bowl de Estados Unidos, del fútbol americano. Y se hace en un estadio más o menos donde caben 120,000 personas, el Super Bowl. ¿Saben cuál es la boleta más barata? $4,000. Eso es casi 22 millones de pesos. La boleta más barata, más barata. Y llenan el estadio de gente apasionada por el fútbol americano, por el Super Bowl. Lo llenan. Impresionante, impresionante. ¿Te apasiona Dios de una manera como te apasiona tu hobby? ¿Te apasiona Dios? Y buscar la presencia del Señor fuera de cualquier otra pasión. Que Dios sea nuestra pasión prioritaria, primera. Que sepamos nosotros decir: yo voy a generar en mi corazón un avivamiento. No voy a seguir la vida mediocre que llevo, no voy a seguir la vida licenciosa que llevo, no voy a seguir la vida inactiva que llevo. Yo quiero activarme y voy a activarme para la gloria del Señor y voy a ser una persona fructífera. Voy a orar por lo menos una hora diaria, voy a leer la palabra, voy a compartir, voy a traer discípulos, voy a hacerme una persona que dé gloria al Señor con lo que haga. Amén. Amén. Gloria al Señor. Colóquense de pies, por favor. Con los ojos cerrados mediten en lo que han escuchado. Interésate por la búsqueda de Dios. Si no estás buscando a Dios, propón en este momento decirle a Dios: Señor, yo te voy a buscar más. Voy a empezar a buscarte con pasión. Que tú seas mi pasión. Que tú te intereses por la casa de Dios, por asistir al culto, por adorarlo en espíritu y en verdad. Que nos interesemos por el embellecimiento de la casa, por la asistencia, por la puntualidad, por el ministerio, por la identidad. Que haya interés por el libro de Dios. Que la Biblia sea tu guía, tu brújula, la que conduce tu vida a puerto seguro. Que te intereses, mi hermano y mi hermana, por el futuro propio tuyo. Que preguntes a Dios de tu vida y por el futuro de los que te rodean. Si eres un líder, por el futuro de los que te siguen. Que puedas interesarte por la transformación. Transformación de vida. Transformación en tu entorno, en tu oikos. Transformación en tu empresa donde trabajas.
y que te intereses por la adoración en comunión. Dios está aquí para bendecirte, pero necesitas tú tal vez hacer arreglos y hacer ajustes en este día. Haz ajustes y háblale a Dios ahora. No sé qué tú le vas a hablar a Dios ahora, pero háblale a Él. ¿Qué ajustes necesitas? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo está la relación con los hermanos en la iglesia? ¿Cómo está la relación con tus vecinos? ¿Cómo está la relación con tu economía? ¿Qué de los diezmos, las ofrendas y las primicias? ¿Cómo está tu relación con el libro? ¿Qué tanto lees la palabra del Señor a diario? ¿Qué tanto buscas a Dios a diario? Dios puede sacarte de la ruina al avivamiento. Y es lo que cantamos: de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Dios quiere hacer en ti un nuevo jardín. ¿Qué estás haciendo, hermano, para lograr transformación en los tuyos? ¿Cuánto tiempo estás orando por tu familia? Que se humille, que venga delante de Dios, que tú puedas invertir tiempo por la transformación de los que están a tu alrededor. Espíritu Santo, fluye en este momento. Ahí está el Espíritu Santo que habla a tu corazón. Está el Espíritu Santo que habla a tu corazón. Espíritu Santo, fluye, 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 fluye. Fluye, fluye, fluye. Fluye, Espíritu Santo, trae vida. Trae vida, mi Padre eterno, trae vida, Señor. Fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye. Permite que el Espíritu Santo hable a tu vida. Permite que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Permite que el Espíritu Santo traiga lo que tú necesitas. Y haz ajustes. Háblale a Él y dile: yo voy a hacer esto y esto y esto, porque voy a hacer ajustes a mi vida. Tu carácter, ese carácter es explosivo. Es un carácter que no resisten los que están a tu lado. Honestidad en los negocios, honestidad en todo. El Espíritu Santo está aquí trabajando en ti. Gracias, Señor. Aleluya. No hay nada mejor que Dios. No hay nada que pueda hacer una obra, ni nadie que pueda hacer la obra que hace el Espíritu Santo en tu vida. Josías llevó de la ruina al avivamiento a Judá. Tú puedes llevar tu vida de una ruina a un avivamiento. Tú puedes llevar tu familia de una ruina a un avivamiento. Tú tienes el poder para hacerlo. Amén.
está el Espíritu Santo obrando en ti. Ahí está el Espíritu Santo obrando en ti. Déjalo obrar, déjalo obrar. Déjalo obrar, déjalo obrar, déjalo obrar. Déjalo obrar, déjalo obrar. Amén. Amén, déjalo obrar. Amén, Señor. Amén, Señor, amén. Ahí está tu Señor para transformación. Eso significa de la ruina al avivamiento. Estás cantando canción de la ruina al avivamiento. Gracias, Señor. Nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Háblale al Espíritu Santo con tus manos levantadas al cielo. Dile a Dios lo que vas a hacer de aquí en adelante. Si has sentido que el Señor te ha hablado, dile a Dios: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Dile con todo el corazón a Él, en el nombre de Jesús, dilo con todo el corazón. Bueno, y agradeciéndoles mucho por acompañarnos hasta aquí, pidiéndoles que traspasen estos sermones y que sigan adelante en esta bendición de poder compartir con todos la bendición de estar en iglesia, de ser parte de iglesia. Así que les invitamos a que, si este mensaje ha sido impactante, páselo a otros y sigamos orando que en nuestra iglesia haya un avivamiento. Chao.